Bueno, hola, buen día buen día a todos los presentes en el aula virtual. Mi nombre es Damián Borbolla y los saludo en nombre de la Relaxis y en nombre del grupo de registros médicos electrónicos en este nuevo proyecto que estamos discutiendo los identificadores únicos de pacientes, que son una clave fundamental en estos tipos de proyectos. Eh, los saludo desde Costa Rica, están presentando, eh, Mario no es el único presentador, está con parte de su equipo que ya se van a presentar. Pero en esta oportunidad lo voy a dejar a Juan, que es el que está coordinando conmigo esta serie de webinars. Así que, hola, buen día, Juan. Buen día, Damián. Buen día a todos. Bienvenidos a este que es el segundo webinar de esta serie que estamos organizando junto con Damián y desde la Relaxis. La idea de hoy, bueno, es al igual que en el pasado, es retomar una experiencia desde un país de la región. En este caso es Costa Rica. Y de ellos van a estar presentándonos el doctor Mario Ruiz junto con su equipo y va a estar focalizado en la experiencia de la caja de Costa Rica, en este caso de Seguro Social. Entonces, dando continuidad en este caso, las personas que van a estar involucradas entonces desde Costa Rica son el doctor Mario Ruiz Cubillo, especialista en cirugía general, coordinador del comité estratégico del proyecto EDUS ARCA del expediente digital. Leslie Vargas Vázquez, jefe de su área de aseguramiento de la calidad y control estadístico. Y Ana Lorena Solís, jefe de área de estadística en salud, gerencia médica, especialidad en bioestadística. Cada uno de ellos, igualmente, quizás cuando se presenten hagan una breve descripción, pero la idea es que podamos comenzar y nos focalicemos rápidamente en esta presentación, que tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos, donde en el correr de la misma, desde el aula virtual o desde los participantes podrán ir haciendo preguntas a través del chat, que nosotros desde la coordinación iremos juntando y que luego, luego de terminada la presentación, podremos ir planteándoselas. Nosotros haremos a modo de agrupación y vemos que si alguna pregunta se repite, las consolidamos o agrupamos y las planteamos nosotros directamente a los presentadores. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos paso al doctor Mario Ruiz, que comience con la experiencia de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que adelante, Mario. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Damián, Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí en Costa Rica son las 8 de la mañana. Yo rápidamente voy a hacer una introducción sobre lo que es el proyecto de expediente digital único en salud aquí en Costa Rica. En Costa Rica el sistema de salud es un sistema de salud universal que cubre el 100% de la población. Está compuesto por cerca de 1040 EBAIS, que son equipos básicos de atención integral en salud, y por una red de 29 hospitales. El proyecto comenzó en el 2012 y tiene que estar terminado para septiembre del 2018, donde esperamos que todo el país ya esté conectado a través del expediente digital único en salud. En este proceso ha sido indispensable la identificación única de los pacientes. Es la experiencia que les van a contar Lorena y Leslie. Yo voy a estar disponible también para preguntas y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Los dejo con Lore. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes la experiencia que tenemos en Costa Rica respecto al uso de un identificador único de pacientes.
En realidad es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, pero creo que con voluntad y con disposición, cuando el país toma decisiones, es posible tener buenos resultados, que son los que queremos compartir hoy y aprender de lo que nosotros también hemos aprendido en el camino. Para empezar la presentación, queríamos hablar de rápidamente cuáles son los contenidos que vamos a abordar. Vamos a presentarles una breve generalidad del país, la organización que tiene la caja como prestadora de servicios, a referirnos un poco a la producción anual en prestación de servicios de salud que tiene la institución, el marco normativo que regula el uso de la cédula de identidad como documento único de identificación, la estructura que tienen estos números de identificación según la tipología que hemos identificado en los servicios de salud, cuál es ese proceso en que los pacientes son adscritos a los servicios de salud, las ventajas que hemos encontrado en el uso de este identificador, algunos datos que tenemos a la fecha, compartirles los retos que nos esperan en lo que nos queda dentro del proyecto para completar satisfactoriamente lo que nos ha solicitado el país y compartir algunas lecciones aprendidas. Básicamente el país es un país pequeño, tiene 51.000 kilómetros cuadrados, está organizado en 7 provincias con 82 cantones y 449 distritos. A junio del 2017 la población fue estimada en casi 5 millones de personas. Tenemos un número de aproximadamente 70.000 nacimientos anuales. Los datos más recientes de mortalidad infantil la ubican en 7.93 por cada 1.000 nacimientos. La mortalidad absoluta es de 22.601 fallecidos al año, con una tasa bruta de mortalidad de 4,52 por cada 1.000 habitantes. La esperanza de vida es alrededor de los 80 años, con un diferencial de 5 años entre hombres y mujeres. Tenemos un nivel de pobreza de 20,5% de hogares en pobreza y un 6,3% de hogares en pobreza extrema. El PIB per cápita es aproximadamente $11.200 y de ese PIB per cápita aproximadamente el 11% es dedicado a lo que es gasto en salud. En cuanto a lo que es la organización de la caja, para el año 2016, el último informe o digamos el inventario que tenemos es que el país está dividido en 7 regiones de salud, las cuales cubren 104 áreas de salud y 1.041 EBAIS. Adicionalmente a esto, tenemos que agregar 711 puestos de visita periódica y 29 hospitales. Recalcar que lo que es el equipo básico de atención en salud es un equipo que está conformado por un médico general, por un auxiliar de enfermería, por un técnico de atención primaria y por un asistente técnico de registros y estadísticas de salud. En cuanto a lo que fue el volumen de producción, en lo que llevamos ya estimado a diciembre de este año, tenemos datos reales a noviembre, pero hemos estimado un poco lo que corresponde al a la parte de diciembre. Hemos completado 13.3 millones de consultas en el año. Tenemos 355.000 egresos hospitalarios. Se han registrado 190.000 intervenciones quirúrgicas. Hemos despachado 85,4 millones de medicamentos. Se han realizado 57.9 millones de exámenes de laboratorio, se han registrado 4.13 millones de estudios y placas de rayos X, se han hecho 300.000 ultrasonidos, se han realizado 137.000 mamografías y se han realizado 123.000 ultrasonidos ginecológicos. En cuanto al marco normativo de la cédula de identidad como documento único de identificación,
Aquí lo relevante es que ya desde nuestra constitución política se definió que este es un derecho universal. Todas las personas tenemos el derecho de que nuestra identidad sea reconocida. Y eso está regulado tanto en la Constitución Política como en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, que es la institución responsable a nivel del país de generar este documento. La cédula de identidad tiene un valor electoral y un valor civil. Cualquier persona dentro del territorio nacional puede realizar cualquier trámite administrativo utilizando su cédula de identidad. Y, también existe la tarjeta de identificación de menores, que es a partir de los 12 años de edad, mientras la cédula de identidad como tal rige a partir de los 18. A partir de este marco normativo, la Caja Costarricense de Seguro Social toma la decisión de identificar a sus pacientes utilizando el mismo identificador que se utiliza a nivel nacional para cualquier otro trámite electoral o civil y también administrativo. Hemos identificado varios tipos de identificación, la cédula de identidad como tal, la identificación de los extranjeros dentro de la caja y los números temporales internos. La cédula de identidad está conformada por un número de provincia, por un registro en un tomo y en un asiento. Esto nos permite conformar un número de identificación de 9 dígitos que cuenta con la fotografía y la firma del portador. Esto es responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil. El número de identificación de los extranjeros es un documento que emite la Dirección de Migración y Extranjería. Es un documento de identidad de migración para extranjeros que se llama DIMEX y que consta de 12 dígitos. También cuenta con fotografía y firma al portador. El número interno es un número que fue diseñado dentro de la institución con una longitud de 14 dígitos, donde llevamos control de cuál establecimiento de salud es el que genera el número, en qué equipo básico de atención se generó, en qué año y cuál es el número consecutivo interno que le corresponde. Esto nos permite llevar un control sobre los pacientes que van agregándose a nuestro sistema de información y que no cumplen con ninguna de las identificaciones que mencioné anteriormente, ya sea con la cédula de identidad o con el número de extranjero que correspondería si fuera el caso. En el proceso de adscripción de los pacientes a los servicios, es importante señalar acá que el registro de los pacientes inicia en el primer nivel de atención. En este nivel, en las áreas de salud y en los EBAIS, principalmente en lo que es la sede del área de salud, se hace el proceso de adscripción y hay un encargado de registros y estadísticas de salud que es el responsable de hacer la adscripción de los pacientes. Estos funcionarios son capacitados específicamente en el tema para poder realizar esta función. En el segundo y en el tercer nivel de atención, este proceso está a cargo del coordinador de las admisiones y de la identificación de pacientes. El proceso de validación toma en consideración los registros que ya tiene el registro civil. Y a manera ya a nivel del sistema de la aplicación informática como tal, lo que hay es un servicio web que hace la consulta directamente a la base de datos del registro civil y nos devuelve la información que valida la información que está suministrando el paciente al momento de su adscripción. A partir de ese momento se convierte en el identificador único del paciente, con lo que todos los procedimientos o atenciones que se realicen dentro del sistema de salud a este usuario podrán ser identificados a partir de este número de identificación. En cuanto a las ventajas que hemos logrado visualizar, las hemos visto en 3 grandes áreas: en el proceso administrativo, en la prestación de los servicios y en las ventajas que logran tener los usuarios externos o pacientes.
A nivel del proceso administrativo, cada persona es identificada de manera única. Esto permite una base para trámites en los 3 niveles de servicios que presenta la institución, ya sea en el tema de aseguramiento, en el tema de las atenciones, en otro tema que corresponde a la parte de las pensiones, que también es administrado en una buena parte por la Caja del Seguro Social, y la línea de negocio de la prestación social, que tiene coberturas y protecciones especiales del Estado. En la parte de prestación de los servicios de salud, se da la conformación del expediente de salud que incluye la parte de la historia clínica y de los tratamientos. De las atenciones a las personas, hay una disminución de los errores en los registros clínicos, facilita la interoperabilidad e integridad de registros y se minimizan los costos de integración. A nivel de los usuarios, hay una prestación de los servicios de manera más expedita, acceso a la información de manera oportuna y también hay una mayor oportunidad de atención que también redunda en una mejor calidad de la prestación del servicio. En cuanto a los datos de adscripción que tenemos a la fecha, en el sistema de información tenemos registrados 5.475.503 pacientes. De estos hemos tenido adscritos 4.681.914. Esto representa aproximadamente un 93% de adscripciones ya validadas. Tenemos un registro de 793.000 usuarios solamente identificados. Esos todavía están en proceso de ser verificados con información del registro civil. A nivel de los usuarios con identificación de extranjeros, tenemos 414.000, casi 415.000 extranjeros con identificación ya a nivel del DIMEX, y también tenemos un nivel de aproximadamente un 10% de identificaciones internas. Por ahí nos están quedando aproximadamente 1.000 pacientes con identificaciones erróneas. Esto es de números que no corresponden a ninguna de las estructuras que ya hemos comentado y que son sujetos de ser investigadas para verificar cuál es la procedencia, verificar cuál es su formación, de dónde, cuál es la razón por la cual estos datos están incluyéndose a nivel del sistema. Posiblemente se deban a migraciones de datos que hemos realizado en algunos establecimientos de salud. Tal vez ampliar aquí un poquito el tema de las adscripciones y la identificación. Como bien lo decía Lorena, los datos de adscripción corresponden a datos que ya efectivamente han pasado por un proceso de registro de la información para cada usuario y de validación de esa información. Sin embargo, en los servicios de salud se presentan una serie de situaciones que a veces no pasan por ese proceso ordenado que idealmente desearía uno. Y es que la persona primero vaya a esa área de adscripción de sus datos, se registre ante el sistema y luego pase el proceso de atención. En muchos casos, primero la persona llega a los servicios de salud, como es el caso de los servicios de urgencia, donde en muchas ocasiones se presentan los pacientes sin haber completado este proceso de adscripción. Entonces, muchos de ellos que no tienen sus datos, como diríamos nosotros, completos al día en el sistema de información, entran a una bolsa de registros que les llamamos identificación. Además, el sistema de información se ha introducido desde hace unos años para acá, lo que es el expediente digital, y ya para entonces varios centros de atención tenían un registro que se había venido dando en el tiempo. Entonces, para no afectar la prestación de los servicios de salud y a los usuarios que ya estaban registrados en estos otros sistemas que tenían localmente cada una de las unidades, se tomaron y se migraron a un grupo de registros que también les definimos identificados, que no han pasado todas las validaciones del proceso regular de adscripción, pero que tenemos alguna información de ellos. Entonces,
también para ampliar un poquito allí. Y bueno, esto se nos hace, también podemos verlo en el grafiquito allí, tenemos gran parte de la población cubierta, 93%. Sin embargo, estos números temporales internos ahí, si hacemos la matemática, posiblemente estaríamos viendo que ya tenemos más del 100%, y claro, esto evidencia una situación que se va dando, y es que posiblemente algunas de las personas que hemos identificado con número temporal interno, pues también las tenemos ya identificadas con número de identificación o cédula de identidad. Entonces, ahí tenemos un reto que ir superando, pero sí es destacable el hecho de presentar una cobertura, digamos, del 93% ya de la población debidamente registrada y documentada con su cédula de identidad. También un poquito más dentro de los retos que tenemos hacia futuro en el expediente electrónico, precisamente es garantizar esa unificación de expedientes de las personas que, como decíamos anteriormente, posiblemente tengamos algún nivel de duplicidad, y también el tema de que estamos en una etapa de transición, donde estamos pasando precisamente los expedientes físicos que se manejaron durante alrededor de unos 40 años en la institución al expediente electrónico. Entonces hay un reto ahí importante de recuperar esas historias clínicas contenidas en los expedientes físicos y llevar por lo menos aquellas partes relevantes a la parte electrónica. También la digitalización de todos los documentos relacionados con el proceso de atención, precisamente resultados de exámenes de laboratorio, consentimientos informados que se requieren en el proceso de atención. Todo esto hay que de alguna manera irlo digitalizando para llevarlo también a ese cúmulo de información que corresponde al expediente de salud de cada persona. Desarrollar herramientas también que permitan la trazabilidad en el proceso de atención, de manera que con ellas podamos tener un mejor seguimiento de la atención que se le da al paciente en los diferentes niveles de atención, ya sea desde el primer nivel, donde prácticamente se considera la puerta de entrada a los servicios de salud, y en caso de ser necesario, de acuerdo a la complejidad de la patología que presente, pues ir llevando ese pulso de ese paciente que vaya a requerir niveles de mayor complejidad de acuerdo a su situación. También incorporar precisamente elementos de inteligencia artificial que hemos visto que permitan de alguna manera controlar si algún paciente requiere alguna atención y se está dejando de hacer, o requiere que su atención requiera o se dé en ciertos tiempos, y se están sobrepasando esos tiempos, pues que de alguna manera también el sistema automatizado nos ayude a identificar esos casos, a levantar alertas que permitan llegar y dar una mejor atención a esos pacientes que de acuerdo a su condición de salud requieren ciertas características en su atención. Bueno, desde las lecciones aprendidas, definitivamente el tema del marco normativo, la definición de un proceso que regule el registro, su modificación, la calidad. Mucho de esto empezamos, el sistema de información, con un marco normativo muy bien orientado hacia la parte física, y parte del proceso de la automatización que hemos venido viviendo es también ir actualizando ese marco normativo que permita de alguna manera cubrir o conceptualizar adecuadamente ese traslado de la parte física o de los expedientes físicos hacia los sistemas automatizados. La evaluación continua de la calidad, definitivamente, se presenta una situación donde ya teníamos un proceso bastante instaurado durante muchos años, en el cual podíamos ir llevando un pulso de la calidad de la información, y en la parte automatizada, pues se presenta una situación bastante
digamos que requiere un esfuerzo importante en el sentido de la cantidad de información que se propicia registrar con sistemas automatizados. Realmente llamamos que pasamos a un mar de información. Realmente en la parte estadística siempre decimos que tener información es complejo, pero en el momento en que pasamos a sistemas automatizados realmente tenemos una cantidad de información enorme que requiere de alguna manera ir desarrollando esas nuevas metodologías para poder dar garantía del 100% de la calidad de estos registros. También se requiere normas de vigencia y temporalidad, esto principalmente en lo que se refiere a los números de identificación temporales internos. Lo que hemos visualizado es que estas identificaciones no deben quedar allí perennemente inflando la cantidad de descripciones que tenemos, sino que deben de tener una vigencia específica y posteriormente ellos pues hacer el esfuerzo para poder encontrar ya sea su número de identificación, si es nacional o si es extranjero, poder ligarlo a su número correspondiente y de esta manera garantizarnos que tenemos un registro único por cada persona. Minimizar el número de temporales, también en muchos casos son personas que no presentan identificación, que no presentan documentos, y esto nos lleva a condiciones precisamente que necesitamos ir reduciendo esa cantidad de números temporales o de identificaciones temporales que estamos teniendo en nuestros registros. También ir considerando el tema de aquellas personas que migran a nuestro país y tal vez no todos con sus identificaciones debidamente registradas o en una condición de manera a veces ilegal, que por cuestiones de trabajo pues llegan al país y en algún momento pues son ingresados o son vistos en los sistemas de atención en salud. También el tema de los movimientos migratorios, lo cual hace que las personas puedan entrar a los diferentes áreas de atención o establecimientos de salud y en algunos momentos podrían propiciar un doble registro si no presentan sus documentos y su debida identificación. Registros de población indígena, un tema también que es una población móvil. En Costa Rica hay áreas donde por cuestiones laborales se desplazan estas personas, inclusive se desplazan de un país a otro, en el caso de Panamá sobre todo, por temas de cosechas agrícolas, y muchos de ellos tienen costumbres en cuanto a no a cambiar o no mantener siempre sus nombres. Entonces esto también constituye un reto y una complejidad en cuanto a su identificación. Estas son las ideas que queríamos compartir con ustedes. Si tienen consultas, este es un espacio que abrimos para compartir con ustedes cualquier otra información que podamos nosotros aportar. Bueno, muchas gracias Ana Lorena, Leslie y Mario por vuestra presentación. La verdad un poco de estas presentaciones era relevar sobre la importancia de la identificación unívoca o única de las personas o pacientes, tanto desde el punto de vista de los registros médicos electrónicos como también desde los sistemas de información en salud en términos genéricos, ¿no? Es decir, para la integración de la información. A través del chat han surgido un par de preguntas que las retransmito en este momento. Daniel se preguntaba cómo identifican a las personas que tienen menos de 12 años, es decir, cómo identifican a los menores de 12 años. Bien, en el caso de los menores de 12 años, en Costa Rica, desde el nacimiento se le hace un registro de nacimiento
al niño o a la niña, y desde ese mismo momento se le asigna un número de identificación único. Esto lo hace el registro civil y ese mismo número es el que utilizamos nosotros para la correspondiente identificación dentro de los sistemas de información en salud. Si tenemos niños extranjeros, ahí sí tenemos que esperar a la asignación del número que le daría, número de identificación que le daría la Dirección de Migración y Extranjería. Y en el caso de que sean migrantes que no tengan una condición regular dentro del país, tendremos que asignarle un número interno. Tal vez para complementar también, vale la pena aclarar de que si bien la cédula de identidad se brinda cuando se cumple la mayoría de edad acá en el país, ese número de identificación que corresponde a la cédula de identidad se asigna, como bien lo decía doña Lorena, en el momento del registro del nacimiento. Ya queda allí debidamente asignado y desde entonces lo estamos utilizando, ¿no? Es decir, no tenemos que esperar a que la persona cumpla la mayoría de edad para poder utilizar ese número, y es lo que estamos usando en los servicios de salud. Inclusive hoy en día tenemos, bueno, la ventaja desde hace varios años de que los personeros del registro civil, que son los encargados del registro de los nacimientos, pues laboran ya en los establecimientos de salud, y ahí de una vez se puede asignar ese número de identificación. Sí tenemos y hemos venido trabajando con un pequeño rezago donde al recién nacido tenemos que asignarle un número temporal interno al inicio para todos los procesos de atención, pero sí estamos trabajando en un proyectito, sobre todo el registro civil, para que el registro de nacimiento se pueda dar en línea. Y esto es, en el momento que nace, de una vez quedaría asignado el número de identificación y nosotros podríamos utilizarlo de una vez para evitarnos ese paso de los primeros días de nacido el niño, de tener que asignarle ese número temporal interno y garantizar que los registros sean únicos desde un principio. Estamos en ese proceso, precisamente son parte de las colaboraciones que tenemos entre instituciones para poder mejorar todavía aún más ese tema de la identificación única. Perfecto, gracias por la respuesta. Otra de las preguntas que surgían de parte de Eduardo, ¿cuál sería la contingencia cuando no hay conexión a los servidores? Eso se preguntaba. Bueno, hay varios proyectitos que estamos precisamente trabajando aquí en el país. Es todo un reto, es todo un reto. Cada establecimiento de salud cuenta con un plan para garantizar la continuidad del servicio. Ahorita, por supuesto, estamos en esa etapa de poder ir pues mejorando el tema de la contingencia. En el momento o en este momento la contingencia está haciendo volver en muchos casos al tema físico. Por supuesto que en el caso de la asignación de números de identificación, pues en caso de no tener ese número de identificación que se le haya dado en el sistema, se trabaja con el número temporal interno, con la posibilidad de después hacer la unificación de los registros. Pero es un tema que de verdad nosotros estamos trabajando. Ahorita inclusive hay una alternativa que estamos visualizando porque el expediente digital que estamos manejando acá en Costa Rica es web. Entonces, hay un tema crítico con respecto a la accesibilidad de las bases de datos y los servidores donde se alojan la información. Sin embargo, estamos visualizando la posibilidad de mantener información que se aloje en cada uno de los establecimientos de salud, independientemente a los centros donde se mantiene normalmente la información del expediente electrónico. Esto permite tener por lo menos información mínima que nos permita continuar con el proceso de atención
y saber los datos básicos de cada persona que tenemos registrado para aquellos casos donde no tengamos accesibilidad, como lo decía anteriormente, a esos depositorios nacionales en donde se aloja la información del expediente electrónico. De manera que, por lo menos, y estamos, como lo decía anteriormente, en ese proceso de depurar ese sistema alternativo que ya trabajaría desconectado, que inclusive si la falla que se diera imposibilitara acceder a la red interna, podría manejarse a través de información que copiemos en una llave y la podemos llevar a un equipo completamente desconectado. Por lo menos la información mínima que incluiría temas de identificación de las personas, temas de las agendas y en los servicios de emergencia, por supuesto, la información de salud de los pacientes que se encuentren en el servicio en ese momento. Entonces, sí es un tema que estamos trabajando actualmente. Quizás por el tiempo que llevamos, pues estamos más abocados en el tema de la implementación y el desarrollo de los sistemas, pero en paralelo, precisamente ya se ha visto la necesidad de ir abordando esos temas precisamente para garantizar la continuidad del servicio. Perfecto, muchas gracias, Leslie. Desde el chat, desde el auditorio no han surgido otras preguntas. Yo aprovecho, quizás desde la coordinación, hacerte una pregunta respecto, tú mencionabas recién, porque esto es una inquietud que bueno, desde el secretariado de Relaxis tenemos, se tiene que de tratar de ver desde cada proyecto si está en etapa de proyecto o en plena implementación. Tú decías recién que como proyecto en sí llevamos ya un tiempo de implementación. ¿Cuánto estimás o cuánto se estima o cuánto tiempo hace que están caminando con este proyecto de mejorar o de caminar hacia la identificación unívoca de las personas? Sí, el tema de identificación única en realidad no es propio de la parte del expediente electrónico. En realidad Costa Rica venía haciendo el esfuerzo de la identificación única desde que trabajamos con el expediente físico. Alrededor de los años 80 ya se había tomado la decisión en Costa Rica de usar la cédula de identidad. Y fue un proceso donde pasamos que cada uno de los establecimientos de salud fuera precisamente tomando esta forma de trabajo para identificar sus expedientes físicos. En aquel momento, pues sí teníamos la situación de que en cada establecimiento de salud había un expediente de cada persona y no era un expediente único. Si una persona tenía que ser referida de un establecimiento a otro, se iba con una información básica, lo que llamamos nosotros un formulario de referencia contra referencia, pero en cada uno de los establecimientos de salud existía un expediente de esa persona. Pero sí, como la ventaja que tenemos es que al ser un sistema nacional y universal, ya nosotros habíamos adoptado desde que trabajamos con expedientes físicos de que las personas fueran identificadas con este identificador único que correspondía a la cédula de identidad en el caso de los nacionales. Sí ha sido un esfuerzo de muchos años. Hay establecimientos de salud que les fue difícil trabajar con este tema, sobre todo en la parte de los niños inicialmente, ¿verdad? Cuando pues no teníamos esas posibilidades que hoy la tecnología nos ha traído, ¿verdad? De tener información de manera muy rápida. Pero el esfuerzo de identificador único podemos decir que ya en Costa Rica tiene más de 30 años en que adoptamos el número de cédula como ese número único de identificar a las personas. Poco a poco, cada uno de los establecimientos de salud que componen la red de servicios adoptó esta metodología de trabajo y eso es lo que hemos venido ahora que se empieza por allí del 2008 con el tema del expediente electrónico, precisamente a ayudarnos a estandarizar, porque con la instauración de un sistema único de información
podemos garantizarnos que efectivamente todos los establecimientos estamos trabajando de la misma manera. Y son de los retos que tenemos cuando vamos a implementar el sistema de información a un establecimiento de salud, aquellos registros que no se venían llevando como dictaba la norma, pues hay que, como decimos, cambiarle la identificación, hay que unificarlos y llevarlos a esa identificación única. Entonces, digamos que la parte de implementación del expediente electrónico ha venido de alguna manera a coadyuvar a esa identificación única. Perfecto, bien. Han surgido ahora en el chat otras consultas. Por ejemplo, en relación con otros sistemas de información, se pregunta si se usa el mismo documento. Es decir, por ejemplo, interpreto, en realidad voy a leer un poco todas las consultas que quizás están relacionadas, porque provienen de la misma persona. En educación, por ejemplo, existe posibilidad de interoperabilidad que permitiera llegar al registro de población como tienen países de Europa. 2, registran nacimientos y defunciones. Se preguntan cómo funciona dentro del sistema. Si cubre el sector público y privado, esto es una pregunta en cuanto al alcance del proyecto, quizás un poco en orden. Bueno, tal vez para responder esto, sí, la cédula de identidad en Costa Rica es un documento exigido para los trámites civiles, cualquier trámite administrativo, la persona debe presentar su cédula de identidad. En el caso de lo que es la educación, está vinculado al número de identificación de la persona. En lo que son menores de 12 años, lo que se presenta es el número de identificación que le ha asignado el registro civil, y para ya de 12 años a los 18 años está la tarjeta de identificación de menores, que también tiene la misma estructura, y la cédula de identidad que rige a partir de los 18 años. En realidad en Costa Rica todos los trámites administrativos de educación, finanzas, vivienda, la parte social, todo está vinculado al número de identificación, lo cual es una gran ventaja que potencializa el tener estos sistemas de información vinculados. En cuanto a la pregunta, ¿cuál fue la otra pregunta? Privado. En cuanto al uso de si esto cubre la parte privada, la Caja Costarricense tiene una cobertura bastante alta y en este momento tenemos ya registrados un 95% de lo que aproximadamente de la población registrada en el país a nivel de los censos, y hay como un 5% de atenciones fuera de la parte de lo que es la caja, que se dan en el sector privado, que también tenemos un proyecto paralelo para ir integrando de forma paulatina estos otros modelos de atención que nosotros hemos llamado modelos de medicina mixta, modelos de medicina de empresa, y la parte privada estrictamente, que eso ya lo haríamos en una última fase, trabajando directamente con el Ministerio de Salud. Bien. Continúo un poco siguiendo la misma línea de la misma persona que hacía estas preguntas. También se pregunta con respecto a la integración de la información procedente de los registros clínicos y las estadísticas vitales a nivel nacional. Es decir, ¿existe un proyecto concreto o cómo tienen previsto la implementación e integración de esta información con fines de datos que aporten al sistema nacional de salud del país? Claro, se nos quedaba también esa parte, por cierto. Precisamente como lo decíamos anteriormente, el número de identificación acá en el país lo da el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones. Y es precisamente esta misma institución los encargados, de la parte de nacimientos. Y en eso estamos integrados. También acá el
el tema de las defunciones, se integra otras dos instituciones, bueno, el tribunal, que además ya lo mencionaba, y el INE, que es finalmente el que lleva la información del tema de funciones. Todo esto está integrado, utiliza el mismo número de identificador y además nos retroalimenta nuestro sistema de información. Ya tenemos convenios precisamente con el Tribunal Supremo de Elecciones para que esa información de los nacimientos, que acá en Costa Rica podemos decir que es bastante buena. No tengo exactamente los datos, pero sí anda superior al 98% de la inscripción de nacimientos. Igualmente, de funciones anda en porcentajes similares. Es muy completo el registro de estas estadísticas vitales, y ya nuestros sistemas de información están integrados con ellos. Entonces, tenemos una retroalimentación continua de estos registros de estadísticas vitales hacia el sistema de información en salud, lo cual más bien nos da la posibilidad de aprovechar estos elementos, porque nos permite ya de alguna manera, dentro de la inteligencia, que en algún momento lo vimos en alguno de las filminas de la presentación, es precisamente aprovechar estos temas para aquellos casos, por ejemplo, de personas que estaban pendientes con algún tema de atención en salud, alguna cita, por ejemplo, en caso de defunción, podamos retroalimentar a nuestro sistema de información y poder aprovechar esa cita para cuando identifiquemos que la persona ha fallecido, ¿verdad? Entonces, son temas que ya estamos trabajando y que estamos integrados. Sí, eso efectivamente hay una integración con el sistema de información en salud. Perfecto, muy bien. Alejandro, esta misma persona, se pregunta a su vez también si desde el punto de vista de la confidencialidad de la información, y cuáles serían un poco, que son a veces un poco los temores, ¿quién tendría acceso a la información de salud de las personas en el contexto de ustedes? Si eso lo tienen previsto y lo tienen, está de alguna forma regulado o reglamentado. ¿Existe alguna normativa específica respecto a eso? Sí, el tema de la confidencialidad es un reto. Sin embargo, hemos tratado de crear las normas suficientes para regular el acceso a la información. De hecho, tenemos un reglamento del expediente digital que está vinculado a las leyes que ya tiene el país en el tema de protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales. Y lo que hemos tratado de hacer a nivel de las aplicaciones informáticas es definir perfiles en razón de las funciones que cada persona tiene dentro de la prestación de los servicios. Aún así, sabemos que es un riesgo permanente el que haya la posibilidad de que alguien que no esté directamente en la línea de trabajo pueda acceder a la información en salud. Sin embargo, estamos creando todas las regulaciones y los protocolos necesarios. Es un proyecto que tenemos en forma paralela para garantizar el acceso a la información. Ya a nivel de país existen normas suficientes, pero hay que llevarlas a la práctica y es en lo que estamos trabajando en este momento. Igual tratando de conceptualizar lo que serían auditorías a los sistemas de información para vigilar que los accesos estén conforme a los perfiles y las vigencias de que cada cuenta de usuario tiene para acceder a la información. Perfecto, muchas gracias. Por otra parte, Alberto nos hace una consulta, les hace una consulta en realidad, preguntando si el número de cédula como único sistema de identificación es suficiente desde el modo de ver, desde el punto de vista del proceso de identificación, si no se considera algún otro factor. Bueno, en la parte de la identificación de los pacientes, no solamente, por ejemplo, en salud no solamente utilizamos ese número, pero también hacemos un proceso de validación, que es asocia el nombre del padre, la madre y la fecha de nacimiento, para asegurar que la persona sea la persona que dice ser. Y cuando hacemos el proceso de integración con otros expedientes que han sido abiertos de manera física o que han sido abiertos electrónicamente con un número temporal,
utilizamos esta llave para poder hacer la integración de las diferentes, digamos, de los diferentes expedientes de salud. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado tenemos a Fernando, que también se pregunta si hay algún caso de identificación para los testigos de identidad reservada. ¿Cómo resuelven esos casos? Recientemente hemos estado trabajando en un proyecto vinculado directamente a la Casa Presidencial. Este número de casos que tenemos bajo esta condición son realmente pocos, tenemos registrados 600 aproximadamente. Sin embargo, estamos trabajando en la definición de un protocolo con estas organizaciones para garantizar el resguardo de la identidad de estas personas y que no tengan que ir a los diferentes establecimientos de salud a hacer sus gestiones, sino poder ofrecerles una ventanilla única con todas las medidas de seguridad pertinentes. Es una iniciativa que ha tenido su origen en la Casa Presidencial, es algo que le interesa directamente a las máximas autoridades del país y en razón de eso estamos trabajando para ofrecer una alternativa más segura para estas personas. Muy bien, perfecto. Bueno, por este lado tenemos desde la coordinación nos han llegado más preguntas desde el auditorio. Aprovecho a preguntarle a Damián si quisiera intervenir o hacer alguna pregunta al respecto. No, yo la verdad que les quería agradecer, muy clara la presentación y muy interesante. Y aprovechar para comentarles que todas estas presentaciones están siendo grabadas, las estamos depositando, poniendo a disposición en el sitio web de la Relaxis, y algo que me olvidé de comentar al inicio de la presentación, que la Relaxis es una red que nuclea distintos países, pero es un componente de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Entonces es muy importante que la participación de todos estos países para que, digamos, compartiendo estas experiencias se pueda fortalecer y se pueda mejorar la utilización y la adopción de los registros electrónicos o sistemas de información en salud. Yo no tengo ninguna otra pregunta, creo que hubo varias preguntas desde el auditorio bueno, hay alguien que está haciendo una Sí, de España. de España. Si querés leerla, Juan. Sí, pasó. No tanto quizá no es una pregunta, pero es más bien un comentario, pero lo leemos para todos. Se trata de Mercedes Alfaro, del Ministerio de Sanidad de España, y comenta que en el caso de ellos, el acceso a la información clínica está regulado por ley, su vulneración se juzga por el Código Penal. En el caso de la historia clínica interoperable entre los servicios de salud de las comunidades autónomas es necesaria una identificación segura a través de un certificado, tanto para pacientes como para profesionales. Pero sobre todo el propio paciente puede ver quién ha accedido. En nuestra opinión eso es muy importante. Si antes de, como comentaba Damián, en realidad tenemos quedan canales abiertos para seguir, sea a través de LinkedIn, para seguir comentando, haciéndonos preguntas con respecto a esta presentación, y que nosotros también transmitimos y trataremos de ir respondiendo en el caso que surjan. Este grupo también a través de la web, en el grupo de registros médicos electrónicos de la web de Relaxis, también por ahí se va a ir justamente comentando y los avances de estos webinars, y en el grupo de LinkedIn, que ahí les figura en el chat también cómo seguir.
Damián, no sé si querías mencionar acerca del próximo. Sí, como decía Juan, la idea es continuar las discusiones por el grupo de LinkedIn. Es algo nuevo que implementamos hace unas semanas, pero tiene bastante movimiento. Ya esta semana tenemos más de 50 usuarios registrados, hay discusiones que se fueron generando a partir del webinar anterior, así que la idea es que la gente se vaya sumando y bueno, poder continuar también de forma asincrónica las discusiones más allá de estos webinars. Y sí, les queríamos comentar que en el próximo webinar todavía no tenemos la fecha coordinada porque lo íbamos a hacer mañana, pero como es muy pronto y queríamos tener más tiempo para discusión, pero bueno, al final de esta semana o la semana que viene vamos a tener la experiencia de México con el proyecto del Simba y el presentador es, bueno, Bonifacio, que estamos coordinando el día, pero les va a llegar por correo electrónico, por las distintas medios de comunicación de la Relaxis, la información de la presentación. Así que desde mi lado, nada, les agradezco mucho a Mario, a Ana Lorena y a Leslie que estuvieron presentando hoy. Te agradezco a vos, Juan, que estuviste coordinando con los presentadores. Y bueno, y como siempre a todo el equipo de comunicación de la Relaxis. Alejandro Giusti, que también estuvo presente y haciendo muchas preguntas. Y a todos los participantes. Cada vez tenemos más gente interesada y participando, así que eso nos pone muy contentos y nos da ganas para seguir trabajando por los sistemas de información. Así que bueno, les mando un saludo y que comience muy bien la semana. Juan, si que vos querés cerrar, Bueno, adelante. perfecto. También agradecer especialmente a Mario y su equipo por la muy buena disposición, con los tiempos siempre ajustados para todo, pero muy interesante la presentación. Y bueno, y a todos los participantes por haber estado presentes y por haber tenido también la dinámica del interés por participar. Así que bueno, les estaremos comunicando bien brevemente cuándo será el próximo webinar, como comentaba Damián recién, así que bueno, les dejo un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.